Bueno, a ver, me pongo los lentes porque quería hoy comentarles que prácticamente eh, no lo retomaron. El 21 de agosto en el Diario Oficial de la Federación fue publicado el acuerdo por el que se establecen las bases para la transición de la Administración Pública Federal con motivo del cambio de gobierno para el periodo 24-2030, que entrará en funciones a partir del 1 de octubre de 2024, es decir, ya se publicó la formalidad de la transición en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, el proceso, leo el artículo 2, a ver si lo hacen más grande para que lo puedan ver. El proceso de transición se regirá por los principios rectores de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Se instala formalmente una mesa de coordinación para la transición. ¿Quién conforma esta mesa? Un órgano colegiado que se integra por las personas servidoras públicas titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en funciones y las personas designadas por el gobierno entrante a partir del 1 de octubre, la cual será instalada por la Secretaria de Gobernación actual y la persona designada por la presidenta electa para ocupar dicho cargo. Es decir, Luisa María Alcalde y Rosa Isela Rodríguez, las dos secretarias de Gobernación. Ellas ya se están poniendo de acuerdo. Ahora que viajemos con el presidente el día de mañana, pues ya nos pondremos de acuerdo para la instalación formal de esta mesa de coordinación de transición, en donde esencialmente pues participan los secretarios actuales y los secretarios o secretarias entrantes. Las reuniones de trabajo se reunirán las veces que sean necesarias, es el artículo 6, me estoy saltando, pero para que ustedes lo conozcan, para el cumplimiento del objeto del presente acuerdo, artículo 7, las mesas de coordinación establecerán las estrategias y criterios de actividades, entrega de información, es decir, se regula ya en el Diario Oficial la entrega de información, responsabilidades y obligaciones y la interpretación en el ámbito de la aplicación, y los transitorios que ya entró en vigor y en un plazo no mayor a 5 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente acuerdo, se instalará en la Secretaría de Gobernación la mesa de coordinación para la transición. Entonces, probablemente quizá el lunes o antes se instale ya formalmente la mesa entre Luisa María Alcalde y Rosa Isela Rodríguez, y a partir de ahí ya se determinan los calendarios y pues todo el procedimiento normal que ocurre cuando hay transición entre gobiernos. Entonces esto es muy importante que se conozca, que se sepa, porque ya pues inicia todo este proceso formal, aunque ya ha habido de manera no formal pláticas, información, etcétera. Ya inicia el periodo formal de la transición durante todo el mes, finales de agosto y todo el mes de septiembre para el 1 de octubre. Eso es importante que lo conozcan todos y todas. Por otro lado, yo quería que sería bueno que se conociera por parte de la ciudadanía y de ustedes, que no si lo que es el acuerdo de la Comisión de Puntos Constitucionales para la Reforma Judicial. Que se leyera, son 20 cuartillas que establecen las reformas constitucionales. Hay algunas que vale mucho la pena porque son producto de los diálogos que se abrieron en el Congreso. Por ejemplo, en la primera propuesta que se presentó,
solo nombraba el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial sus candidatos o candidatas para los distintos puestos de elección, sean jueces, magistrados o ministros. Y ahí se reconoció, y esto es muy importante, creo que está en el 96. Bueno, los primeros es sobre fíjense, dice, viene para cada puesto, ¿no? Pero ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 1. El Senado de la República publicará la convocatoria para la integración del listado de candidaturas dentro de los 30 días naturales siguientes a la instalación del primer periodo ordinario de sesiones del año anterior al de la elección que corresponda, que contenderá las etapas complementarias del procedimiento, sus fechas y plazos improrrogables, y los cargos a elegir. Los poderes de la Unión postularán el número de candidaturas que corresponda a cada cargo conforme a los párrafos segundo y tercero del presente artículo. ¿Cuáles son? Los poderes establecerán mecanismos públicos, abiertos, transparentes, inclusivos y accesibles que permitan la participación de todas las personas interesadas que acrediten los requisitos establecidos en esta Constitución y en las leyes, presenten un ensayo de 3 cuartillas donde justifiquen los motivos de su postulación y remitan 5 cartas de referencia de sus vecinos, colegas o personas que respalden su idoneidad para desempeñar. Esto es muy importante, fíjense. Cada poder integrará un comité de evaluación. La presidenta integra un comité de evaluación conformado por 5 personas reconocidas en la actividad jurídica, que recibirán los expedientes de las personas aspirantes, evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales e identificará a las personas mejor evaluadas que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo y se hayan distinguido por su honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes académicos y profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. Uno de los temas que se planteaban en las mesas es cuáles son los requisitos de quién va a ser juez, magistrado. Entonces ya no es que la presidenta dice, pues ahí van 9 participantes para la elección y los elige la presidenta, no. Se abre una convocatoria, nombro a 5 personas especialistas en ese tema. En la convocatoria pues se va a recibir cartas de recomendación, su currículum, etcétera, etcétera, etcétera. Y este comité de evaluación evalúa. Una vez que evalúa, pues determina cuántos o quiénes son los finalistas, digamos, de este procedimiento. Ya no es que la presidenta decide quiénes son sus conocidos o quien yo consideraría que serían los mejores perfiles, sino es a convocatoria abierta. Esto es muy importante porque parte de nuestros adversarios que han estado diciendo de que se va a perder autonomía del Poder Judicial, que la presidenta va a nombrar ella a todos los que vienen. No, así es ahora. Porque ahora el Ejecutivo manda una terna al Senado. Si el Senado no decide, por la mayoría calificada, ¿quién nombra?
el presidente o la presidenta. Ahora no. Ahora ya no es ni siquiera los que la presidenta vaya a poner, sino es una convocatoria pública. Presentan sus credenciales. Y este comité de reconocidos juristas va a decidir de estos quiénes son los que tienen mayor reconocimiento, quiénes presentaron mejores ensayos. Así. El Senado de la República recibirá las postulaciones. Bueno, los comités de evaluación integrarán un listado de 10 personas mejor evaluadas para cada cargo en los casos de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas y magistrados de la Sala Superior y salas regionales del Tribunal Electoral, integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial. Y de las 6 personas mejor evaluadas para cada cargo en los casos de magistradas y magistrados de circuito y juezas y jueces de distrito, posteriormente depurarán dicho listado mediante insaculación pública. Es decir, si proponemos 3 y los finalistas son 6, pues para evitar todavía más que haya un dedazo de que este es o este otro, sea más democrático el proceso, son 6 muy buenos. Bueno, de ahí se insaculan 3, 2 mujeres y un hombre. Entonces, esto es muy importante, porque a diferencia del pasado, o de ahora, en donde el presidente tiene mano en nombrar a sus ministros, ahora no. Ya la presidenta ya no va a tener mano en nombrar a sus ministros. Es un proceso muy transparente de revisión de currículums, de revisión de razones por las cuales alguien quiere ser ministro, magistrado, juez. Y a partir de ahí, de los finalistas, todavía hay un proceso adicional para evitar que sea un dedazo de los amigos conocidos de la presidenta. Entonces, para todos aquellos que dicen, y podemos seguir, es importante que se revise, que lo revise la ciudadanía, los expertos, porque han estado diciendo que no se tomaron en cuenta las opiniones de los foros. Claro que se tomaron en cuenta. Y además, pues tiene más autonomía. Imagínense un ministro, una ministra, que entra por un procedimiento así y que además pasa por un proceso de elección popular. Entonces es mucho más abierto el proceso y tiene lógica, y tiene sentido y tiene fundamento. Entonces, así es para muchos, para otros puestos, y además es los que propone la presidenta y los que propone la actual Corte, la actual, y los que propone el Poder Legislativo. Y después de todo eso, de las comisiones de selección, entonces va al voto popular. Entonces es un proceso muy completo, novedoso, pero no tiene nada que ver con esta idea que están diciendo de que pues ahora van a ser más afines a la presidenta, ¿no? Se distribuyen las responsabilidades y la responsabilidad principal pues es a la hora de la elección popular. Y es falso eso de que cualquier persona, no, pues va a haber un comité de selección. Y es importante lo de las cartas de recomendación. Se burlan algunos de que el vecino. ¿Qué pasa con quién conoce la mejor fama pública de un personaje del servicio público?
¿Quién es el que sabe si entró al servicio público y al año ya tiene una casa del triple de lo que... Además de que pueden ser sus maestros, sus colegas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿es novedoso? Sí, es novedoso. ¿Es afín o lo que están diciendo que es quien la presidenta? No, eso sería ahora. Entonces, vale la pena que los medios, todos los compañeros que son de los medios alternativos, la ciudadanía, el pueblo de México, revise realmente los requisitos y la propuesta, porque es una propuesta completa que garantiza autonomía y también garantiza que lleguen personas pues de buena fama pública y que sean buenos en lo que van a realizar. Bueno, pues esas dos cuestiones les quería comentar porque están en los argumentos que están usando actualmente en el paro, en la comentocracia o en en fin, ya hay hasta quien me retó a debatir bastante, ¿cómo se dice? No de muy buena fe, vamos a ponerlo así. Bueno, Juan Bautista del Club de Periodistas. Gracias, doctora. Sobre este tema, nosotros en el programa de Voces del Periodista hemos estado discutiendo sobre el tema de la ética y la responsabilidad de los medios. Esto que usted está comentando en este momento tendría esa importancia, esa relevancia, porque estaríamos hablando de la, pareciera ridículo, pero de la democratización de los medios y el actuar bajo un código de ética de los medios, porque ya desde este momento se ve hacia qué lado se están inclinando. Entonces, ¿cuál es su percepción en ese sentido de la divulgación que están haciendo los medios sobre la propuesta? Pues depende de qué medio también, ¿no? Pero sí es importante que la ciudadanía, finalmente, para eso hay transmisión pública de las conferencias, para eso está la opinión hoy del presidente, en su momento, pues nos tocará a nosotros ocupar el tiempo de la mañanera en la manera en que nosotros lo vamos a hacer. Pero lo que a nosotros nos importa, yo creo, como gobernantes, es que además del medio comercial, que puede tener sus objetivos y servir a ciertos intereses, los medios alternativos que han jugado un papel importante, que haya la comunicación directa del gobernante. Hoy las redes sociales nos ayudan con eso. También las redes sociales también tienen sus limitaciones, pero hoy nos ayudan a esa comunicación directa. Entonces, yo qué les digo, por ejemplo, a los jóvenes que están estudiando Derecho, a los recién egresados, o a los que tienen 5 años de experiencia como abogados, lean lo que está en la Gaceta Parlamentaria, porque ellos pueden participar. Y vale la pena que se revise integralmente la propuesta. Entonces es distinta incluso ahora a lo que originalmente se presentó, y los legisladores tomaron en cuenta temas. Lo que no podían cambiar pues es la voluntad popular que se expresó el 2 de junio de que se elija por el pueblo al Poder Judicial, pero sí hay características especiales. Entonces, eso es lo que nos ayuda a esta comunicación directa, y pues siempre hay interpretaciones, algunos informadores, algunos dueños de medios y algunos comentócratas que no creo que la hayan leído. Y entonces van con lo que dijo alguien y ese alguien luego... Y así, y entonces, oye, ¿ya viste que fulano dijo
que es por insaculación. ¿Cómo? No, pero vean todo lo que está previo a la insaculación. Bien, nos llevamos esa propuesta para distribuirla a nosotros y difundirla en nuestros medios. El día de mañana prácticamente se estaría cerrando ya el proceso político nacional, una vez que se asignaron ya las propuestas de los legisladores, tanto senadores como diputados. Y mañana por la tarde, en la sesión del INE, se va ya a formalizar la asignación presupuestaria de los partidos políticos. Hay una primera cifra que habla de 7,000 millones de pesos para cada partido y 741 para gastos, como que el gasto corriente en casa, ¿no? Aquí la pregunta es, en su campaña usted también se manifestó porque también se redujeran los presupuestos de ese instituto, sobre todo gastos superficiales en propaganda. Hay una cifra que trae un medio hoy que publica que son alrededor de 30,000 toneladas de basura y que la parte digital ha quedado como desplazada, entre otras cosas que tienen que ver. ¿Usted estaría insistiendo de una manera firme en una posible reforma electoral o en reformar ciertas partes que tienen que ver con el presupuesto y la divulgación de propaganda, que no es muy saludable en cuanto a su resultado ecológico? Hay algunas normas para la propaganda, pero está una propuesta también de reforma electoral que envió el presidente. Hay que revisarla y hay que discutirla, esa reforma. Fíjense, ahora que la sobrerepresentación y toda esta cosa, ¿quiénes fuimos los que propusimos que los plurinominales no deberían estar? Y que en todo caso se encuentre un mecanismo distinto de representación de la minoría. No sé, porque hubo manifestaciones del INE no se toca y el INE no se toca. Y nunca se planteó que el INE perdiera su autonomía ni que no existiera, sino que se redujeran los presupuestos, que es demasiado, que se destinen a otros temas. El tema, por ejemplo, del voto electrónico hay que verlo también, ¿no? Yo creo que siempre tiene que haber una parte física que esté asociada al voto electrónico, porque eso nos da toda la certeza siempre, ¿no? Pero la reforma electoral está planteada y hay que, digo, no es de las primeras que va a estar, pero me parece que es importante, y entre otras cosas el tema del financiamiento. Por mi parte sería todo. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Angélica Guerrero. Ahora son 4 nada más. Doctora, buen día. Preguntarle esto que trascendió hoy en la mañana, desde ayer. La Secretaría de Hacienda solicitó al Consejo de la Judicatura Federal frenar los salarios de las personas que están en paro e incluso despedirlas si mantenían esta huelga. Hoy el presidente ya también se pronunció al respecto. ¿Cuál es su opinión, doctora? ¿No sería una manera tal vez de presionar a quienes están manifestando, o cuál es su opinión? Gracias. Ayer yo lo puse, para irte a paro, para irte a huelga, también hay leyes, hay normas, hay reglas. Entonces yo creo que este tema de que te vas a paro como juez y aparte cobras tu salario, pues ya es hasta poco ético, ¿no? Porque ganan 150,000 pesos. Ayer me decían que eran 200,000. Estamos revisando cuánto exactamente gana un juez. Porque los ministros ya sabemos que eso sí son palabras mayores, ¿no? Pero los jueces también. Entonces, ¿cómo te vas a paro y sigues recibiendo 150,000 pesos mensuales? Entonces, está la parte legal, pero además pues hay que preguntar, si hiciéramos una encuesta, yo creo que el 90% diríamos, se van a paro, pues sí, pero que no cobren el salario, ¿no? ¿Y en despidos estaría de acuerdo también, doctora? Pues a ver, yo no creo que deba llegarse a un tema de quien se está yendo a paro son ellos, ¿no? Entonces hay que ver lo que dice la ley
quién regula a los servidores públicos, porque son servidores públicos. Y yo creo que hay que hacer un llamado, ¿no? Porque no es legal este paro que están haciendo. Doctora, hablando de Que se postulen a la elección. O sea, porque ellos, aquí también dice que no pueden usar recursos públicos para campañas, ni privados. O sea que son muy austeras sus postulaciones. Pero bueno, si son muy buenos y tienen un currículum extraordinario, pues la gente va a optar por ellos. Doctora, y justamente en esta propuesta de la reforma al Poder Judicial se prevé una para 2025 extraordinaria, otra para 2027 ordinaria. ¿Ya tienen ustedes contemplado el presupuesto que se utilizaría en cada una de ellas? Ya se había hablado de algunos montos, se decía que se iba a revisar bien. Ahora que ya está la propuesta prácticamente hecha, ¿tendrían el aproximado de cuánto costaría cada una? ¿Ya se está contemplando en el presupuesto quizá para asignarla al INE e incluso de estas campañas que acaba de decir que no son convencionales, como Sí. pudiera ser otra de? La presidenta del INE, si no mal recuerdo, habló de como 5,000 millones de pesos que costaría una elección, a ver si está por ahí. Creo que primero se había planteado 7,000 y creo que después hablaron de 5,000. Aquí está que se utilice parte del recurso de los fideicomisos para esa elección. De ahí saldría. ¿Y si no se resuelve todavía ese tema de los fideicomisos? No, está en la Constitución. Constitución es Constitución. Y ya por último, doctora, ayer la Fiscalía General de la República emite un comunicado donde desmiente o cambia la versión que tiene la Fiscalía de Sinaloa. Hablan, pues prácticamente le dan la razón al Mayo Zambada del asesinato del ex rector, pero también anuncian que van a emitir una orden de captura contra el hijo del Chapo Guzmán por secuestro de el Mayo Zambada. ¿Qué opinión le merece, doctora? Gracias. Pues es la decisión de la Fiscalía, ¿no? Yo creo que hay, más allá del personaje, el tema es lo que dice la ley, ¿no? Entonces finalmente nadie puede ser detenido si no hay una orden de aprehensión o contra su voluntad. Entonces pues la Fiscalía está definiendo. Y yo creo que lo esencial, o sea, porque si se acusa a alguien de narcotraficante o homicidio, pues entonces le corresponde a la Fiscalía la detención, ¿no? Entonces, pues es lo que está encontrando la Fiscalía y es importante siempre que se aclare y que quien es culpable de lo que es culpable, pues. Doctora, ¿mantiene su respaldo al gobernador de Sinaloa después de que hicieron las investigaciones? Pues fue la Fiscalía de Sinaloa, ¿no? No fue él quien dijo qué pasó, ¿no? Fue la Fiscalía y entiendo que renunció la fiscal, ¿no? Por haber, no le pongamos un calificativo, pero haber dicho una versión que en realidad no era la que correspondía. Y la Fiscalía, pues que siga este proceso. Puede resultar polémico, ¿no? Evidentemente, por la característica del personaje. Pero finalmente, pues todo mundo tiene derecho a un juicio, ¿no? Y la Fiscalía, pues, hay que esperar a ver cómo sigue esto. Daril, ¿verdad? Rodríguez. Ajá, Daril Rodríguez de Contralínea. Hola, buenas tardes, presidenta. Pues aún falta por designar a los servidores públicos que ocuparán los principales cargos en la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas y en los órganos de seguridad nacional, así como de inteligencia financiera. En ese sentido, ¿cuándo dará a conocer los nombres y preguntarles si ya trabajan en esas áreas sensibles los equipos entrantes con los funcionarios que terminan su gestión? Sobre todo porque la información que concentran son asuntos de seguridad nacional que requieren atención inmediata. Esa es una pregunta y ahorita tengo otra. Sí.
Lo que puedo decirles es que en el caso de Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina, me he reunido yo con los secretarios. Estoy haciendo una valoración de todos aquellos que pueden cumplir con el cargo. En el caso de la Sedena, pues son generales de división. En el caso de Marina, pues son almirantes. Entonces estoy haciendo una valoración. La idea es que pueda haber también un periodo de transición, que no sea, digamos, el último día que se nombre, para que también pueda haber un periodo de transición con el actual general secretario y el almirante secretario, quienes pues yo les tengo un gran respeto y admiración por el trabajo que han estado desarrollando. Entonces, pues vamos a ser respetuosos con sus tiempos y no sería, digamos, la última semana, pero sería en septiembre que estaría nombrando a partir de esta revisión profunda y a partir de ahí pues ya entrarían ellos a un proceso dentro de sus propios protocolos, porque existen protocolos, en Secretaría de Marina y la Defensa. Y ya los otros ya podemos nombrarlos posteriormente. Muchas gracias. Y también, en el caso de las asociaciones civiles, y luego de que se ha dado a conocer detalles de lo que ocurre con Mexicanos contra la Corrupción, preguntarle si sería importante que las autoridades hacendarias revisaran bien qué sucede con el financiamiento a estas organizaciones. Y pues al final se trata pues de dinero que en su mayoría debió ingresar al erario, ya que es deducible de impuestos. También en este sentido me gustaría preguntarle si considera que estas asociaciones deben rendir cuentas al pueblo, ya que hablan mucho de que supuestamente impulsan la transparencia y ellos no explican nada de su activismo político y su financiamiento muchas veces pues ilegal. Hay que ver cómo está la norma actualmente, cómo es el procedimiento de... Porque hay una normatividad, sobre todo aquellas que reciben recursos que son deducibles. Entonces, no es sencillo recibir una deducibilidad cuando hay donaciones. Antes era más sencillo, no es sencillo esto y tiene una serie de reglas. Vamos a revisar las reglas como están ahora y si es necesario, pues que haya transparencia en el uso, en la recepción de estos recursos, porque finalmente, como bien dices, aunque no sean recursos públicos, al deducirse de impuestos, pues se está evitando un ingreso al erario, que el erario pues finalmente es el administrador de los recursos del pueblo de México. Entonces, vamos a revisar lo que existe y de ahí, con gusto, revisamos qué más podría estar. Pero sí sería una posibilidad, o sea, revisar y mejorar en ese sentido. Sí, por supuesto, pues sobre todo si hay deducibilidad, ¿no? Sí. Muchas gracias. Pero hay que ver cómo está, a lo mejor ya está y no se cumple, no lo sé. Sí. Carlos Pozos. Yo, presidenta electa de todas, todes y todos los mexicanos, el desplegado de posicionamiento del organismo cúpula de la iniciativa privada, el Consejo Coordinador Empresarial, respecto sobre la representación a 39 días de que concluya esta administración, existe un divorcio, existe la culminación de la luna de miel con la iniciativa privada. A ver, como presidenta me corresponde hablar con todas y todos los mexicanos. A veces es a través de la Secretaría de Gobernación, a veces es a través de la Secretaría de Economía, no de manera directa. En el caso de las fuerzas políticas, pues tienen su propio diálogo en las cámaras. Y evidentemente, pues tiene que seguirse trabajando con las y los empresarios. Y también se puede decir cuando uno no está de acuerdo. Pero Yo no hay... lo dije en la campaña. Habrá cosas en las que uno no esté de acuerdo y es mejor decirlas
abiertas, públicas, y decir no estamos de acuerdo en esto, a como se hacía antes, ¿no? Te mando un emisario, te digo, no estoy de acuerdo, y todo es por debajo de la mesa. Es mejor la transparencia y decir, en el caso del desplegado del Consejo Coordinador Empresarial, pues yo creo que no era correcto porque finalmente a lo que estaban llamando era actuar fuera de lo que dice la ley de procedimientos electorales y la Constitución. En todo caso, si no están de acuerdo con una u otra cosa, pues que se plasme en ese sentido. Pues eso no quiere decir que ya pues, nunca más vas a hablar con ellos, pues claro que no. Tiene que seguirse trabajando pues con las y los empresarios. Lo que ya no hay es lo que había antes, que es que no había diferencia entre gobierno y particularmente los empresarios más acaudalados de México. Ahora sí, gobierno es gobierno y tiene una responsabilidad sobre la nación y se debe al pueblo de México, y los empresarios pues tienen su función y tiene que haber comunicación. Mi segunda pregunta, doctora, usted dio a conocer el nombre de la Secretaria de Energía, Luz Helena González, y de la primera directora de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Ester Calleja. En el sector energético se habla de Víctor Rodríguez Padilla como nuevo titular de Petróleos Mexicanos y de Néstor Martínez Romero, director de PEP. Le pregunto, ¿estoy equivocado o estoy en lo cierto? El lunes lo voy a presentar ya para que no estén porque ayer, antier, antes de ayer, el lunes ya vamos a presentar. Finalmente, Presidenta, respecto a esta transición que usted da a conocer, en los gobiernos neoliberales se destinaban cantidades millonarias con Fox, con Calderón y con Peña a los equipos de transición, eran sumas cuantiosas que se tenía que pagar a estos equipos, que se les pagaba por meses y muy buenos sueldos. Esta transición de la Cuarta Transformación, ¿tendrá algún costo millonario para la ciudadanía? No, a ver, lo que hay es ¿en qué sentido uso recursos públicos? Pues cuando viajo con el presidente, pues evidentemente son, en este caso aeronaves o el propio vehículo del presidente, pues son vehículos del gobierno federal. Entonces en ese sentido usamos recursos. Mientras tanto, y estamos viendo ya esta parte ahora como presidenta electa, usamos esencialmente recursos de Morena en su momento. Finalmente, el presidente hoy en la mañanera hace una invitación a usted a acudir a una conferencia, claro que si usted Sí. tuviera Le el preguntaron y dijo tiempo. que pues ya platicaré con él a ver que ya me tocarán mis mañaneras también. Entonces, Y el presidente… pero pues sería un honor obviamente. El 30 y 31 hace el primer Congreso Continental de Periodistas Independientes, Alternativos y Youtubers. Esa es una idea de un colega periodista argentino, Abel Reynoso, quien se encuentra ahorita hospitalizado en el Hospital General de México. ¿Cómo ve usted, cuál es su opinión respecto a que se oficialice por primera vez a los medios alternativos con este evento en Palacio Nacional? Pues me parece muy bien que se haga el Congreso, que se debata, que se discuta, que se vea las formas de comunicación, cómo son un contrapeso a los medios tradicionales, que al final son concesiones, por cierto. Concesiones, exactamente. En el caso de radio y televisión, ¿no? Está muy bien, me parece muy bien. Y al compañero pues le enviamos saludos, esperemos que se encuentre bien. Muchas gracias. Gracias. Miren, ¿por qué no le pones la gráfica esta del número de diputados por ahorita que preguntaron, que lo estábamos viendo ayer? Sí, a ver, todo es siempre
todo se puede perfeccionar, ¿no? Pero lo cierto es que no, que es un documento que incorpora nuevas propuestas que se plantearon de una manera pues sí, innovadora, pero sí la manera en que se va a elegir al Poder Judicial en México pues sí es única y garantiza transparencia, garantiza pues finalmente a quién le sirve. También en algún momento dijeron que el tribunal que va a estar en vez del Consejo de la Judicatura, pues que va a poder cambiar las resoluciones de jueces y eso no. También va a tener normas que tienen que regularse a través de pues, mecanismos, no puede ser que actúen subjetivamente. Tiene que tener pues normas, mecanismos, procedimientos propios de un órgano que va a estar evaluando los jueces, magistrados y ministros, y no es de que no estés de acuerdo con la resolución que hizo, sino que si haya pruebas de que hubo corrupción, de que hubo dinero de por medio, de que amiguismos, etcétera, etcétera. Sí, entiendo que sí, que hicieron ahí un ajuste. Ayer en la noche me decía Mario Delgado, un ajuste por afiliación efectiva, que apenas hoy lo vamos a ver exactamente qué tema es ese, porque en la lista, por ejemplo, de un partido, ocurrió que queda en la lista de Morena, por ejemplo, de plurinominales, pero resulta que alguna vez estaba afiliado al Verde. Entonces se lo dan al Verde en vez de dárselo a Morena. Ese es el ajuste adicional que entiendo que hicieron. Entonces, no sé exactamente cómo está esa parte, la vamos a revisar hoy y ya mañana, si quieren, les comento, o el lunes. Creo que hicieron eso. Miren, aquí nada más es por el 2012, porque esto salió en Reforma. Pero si ustedes recuerdan, hubo un pacto por México en el 2012. Claro, en el caso de la reforma energética, no todo el PRD votó a favor de la reforma energética, pero sí de otras que se presentaron. Entonces aquí el tema es que pusieron PRI verde, pero en realidad eran PRI, PAN y PRD, o por lo menos algunos del PRD. Si suman todo eso es el 84% en el 2012. Entonces no es así tampoco como que se pueda poner nada más PRI verde como la elección del 2012 como coalición, sino que todos, pues era el PRIAN, el PRIAN existe desde Salinas de Gortari, pues. Con esta reforma del Poder Judicial, vamos a ver la sociedad mexicana una situación que siempre ha afectado, que los ministerios públicos no los arreglaban afuera de los juzgados, a mejor postor. Con esta reforma ya el pueblo ya no va a tener que enfrentar esa situación. Sí, han preguntado varios sobre el tema de las fiscalías. Les comentaba, ya sería tema posterior, que en los diálogos para la transformación lo coordinó el ministro Saldívar, la parte de justicia. Y hay una propuesta mucho más acabada que no solamente incluye, incluso hasta lo que hacen los juzgados cívicos que dependen del Ejecutivo, que formalmente son una primera etapa de prevención. Entonces hay una propuesta más amplia que ya se verá posteriormente. Para la Suprema Corte, o sea, la invitación es pública. Sin embargo, con este filtro sí van a llegar gente con maestría o doctorado, no nada más terminó la licenciatura, porque yo estoy entendido, o me
No, ahí hay criterios que dicen incluso hasta la calificación que debieron haber tenido. Está, por eso les digo que creo que en este caso dice que tienen que tener 9 de promedio en la materia que quiere ser y aparte, o en su caso de maestría o de doctorado. Sí, no. Entonces, sí, estuvieron trabajando pues los legisladores en la propuesta. Ya lo comenté. Yo estoy de acuerdo en que se vaya, que la Guardia Nacional esté en Sedena. Son 140,000 elementos. No va a pasar en nuestro mandato, ni esperemos que ya nunca más pase en el país, ¿verdad? Pero hubo antecedentes pues muy vergonzosos, como García Luna. Entonces, la Sedena es una institución que siempre puede ser perfectible, pero es una institución del Estado mexicano, más con un reconocimiento del pueblo de México muy importante. Entonces eso le da disciplina, le da formalidad, le da rangos, permiten usar las instalaciones de la Sedena, tienen la seguridad social de la Sedena, que es algo muy importante. Muchos policías, incluso hablo de la policía de la Ciudad de México, todavía tienen, por ejemplo, cajas de ahorro para sus jubilaciones. Entonces, le da una consolidación institucional importante. Y tiene otra comandancia, porque la Guardia Nacional, pues no es igual que el Ejército. El Ejército tiene su comandancia. Y la Guardia Nacional tiene su comandancia. Y la Guardia Nacional sí tiene disciplina, que tiene que ver con disciplina militar, etcétera, pero es importante que también actúe como primeros respondientes, que tenga su área especializada de vigilancia de carreteras, por ejemplo, que es uno de los temas que se ha planteado. Temas de este tipo que son propios de una Guardia Nacional, que tiene funciones también, pues digamos, de policía, que tiene que ver con otras funciones diferentes a las del Ejército, aunque hoy también en la Constitución está establecido que el Ejército puede participar en labores de seguridad pública. Lo tiene ahora, es un general que está en su mando. Sí, puede ser en retiro, puede ser actual, pero es otra comandancia y tiene sus propias reglas, su propia... Por eso es importante, no es que la Guardia es parte del Ejército, es la Secretaría de la Defensa Nacional, que tiene distintas áreas, la Sedena. Tiene un área administrativa, tiene un área del Ejército como tal, que tiene su propia comandancia, que eso fue ahora con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Antes el comandante era el secretario de la Defensa Nacional. Ahora tiene su propia comandancia el Ejército, tiene esta otra nueva parte que se le ha dado actualmente, que es la administración del Tren Maya, que está en otra parte. Entonces, es como una secretaría que tiene distintas áreas. ¿Qué ventaja tiene que esté ahí? Pues que sus instalaciones, que tiene seguridad social, que puedes compartir muchas cosas que ya tiene elaboradas una institución tan importante, pero tiene su propia comandancia. Entonces, más allá de que sea un general del Ejército o un general retirado, lo importante es que esa comandancia y la Guardia Nacional tiene sus propias atribuciones. Entonces, no es que estén juntos el Ejército y la Guardia, y eso es importante. No he revisado el dictamen, la verdad. Y estaban definiendo si se discutía mañana por lo que sé o lo posponían una semana. Estaban en esa definición.
Ah, sí, vamos a tener una reunión previa a la reunión del martes. Sí. Estamos trabajando más bien ingresos y egresos del próximo año y el cierre de este año, porque le toca una parte al presidente López Obrador y otra parte nos toca a nosotros. Entonces ya estamos trabajando en ello. Qué bueno que me avisan que ya llegó para que ya no haya más preguntas y no hacerlo esperar más. Muchas gracias a todos y a todas. Sí, lunes y martes. Lunes y martes. Hoy no. Sí. Gracias. Sí, es importante. Qué bueno que lo planteó el presidente. Es muy importante para pues todo el tema pues que tiene que ver con delincuencia organizada, extorsiones, que no estén sujetos los jueces a una amenaza y que puedan actuar más libremente. Me parece muy buena propuesta. Gracias a todos y a todas. Gracias.